Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy en Quiero un libro tuyo tengo a una morenaza de rompe y rasga. Una Carmen como yo, que es una de las mujeres, yo creo, más brillantes del periodismo español. Carmen Ro, que es mi invitada de hoy y además mi amiga, ha hecho en el periodismo y en la tele de todo. Ha dirigido programas, ha presentado programas, ha sido colaboradora de programas. De la tele se lo sabe todo, pero también de la radio, también del periodismo escrito y, por supuesto, los libros, que lo dejo para el final porque eso es lo mío. Pero quiero también decirles que es colega en lo de los podcasts, porque tiene un podcast en Radio Nacional estupendo, dedicado a mujeres, que se llama Diosas y Rebeldes. Pero a lo que vamos, y a todo esto y mucho más que ella quiera que hablemos, pero tenemos una historia en común muy potente con sus libros, porque aquí donde la ven cuando abandona la tele por ratitos, escribe de maravilla y ha llevado de momento al papel y a los libros la historia de dos mujeres fantásticas de las que vamos a hablar. Pero bueno, ahora seguimos porque quiero saludar a mi querida amiga Carmen, que me ha costado mucho que viniera porque está muy liada, pero por fin la tengo aquí conmigo. Y sabes, sin embargo, muchas gracias por la invitación, que desde el primer momento, el primer sitio donde yo quería estar era a tu lado, porque eres muy humilde al decir que tenemos un vínculo respecto a esas dos novelas que yo he publicado, porque tú eres mi descubridora. Carmen no solo es mi amiga del alma, sino que además eres mi descubridora con la faceta de autora, de escritora. Gracias a ti tengo yo 2 novelas ya escritas y, por supuesto, ya una vocación absolutamente desatada que espero que tú me acompañes siempre en ella. Gracias a ti se escribió y se publicó Conchita Montenegro, y también tú fuiste la que me ayudó a que naciera el libro sobre María Callas. Sin ti yo no sería autora. Mira qué bien, me encanta haber participado en esa aventura, pero para los lectores que no conozcan esos 2 libros y que a lo mejor cuando vean a Carmen o la escuchen en este podcast la relacionen básicamente con la televisión, claro, porque ella está en todas, o sea, realmente es difícil decir en qué tele no está Carmen Ro comentando de todo, pero a lo mejor en los libros no es tan conocida. Y ella tiene una pasión que yo descubrí y por eso le invité y le animé a hacer libros, porque descubre unas historias fascinantes de mujeres fascinantes. Y eso a mí me encanta. Insisto, en su podcast ya lo hace también, cuando deja un poco el rollo de los Puigdemont y compañía y las actualidades que sobrevuelan cada día nuestra cotidianidad. Ella se refugia en buscar personajes verdaderamente fascinantes. Yo no conocía la historia de Conchita Montenegro cuando ella me contó el descubrimiento que había hecho con este personaje. Y le dije, obviamente, por favor, Carmen, eso lo tienes que contar. Conchita Montenegro es una actriz española que triunfó en Estados Unidos, que la gente no conoce, como yo creo que no es muy popular, y que ella llevó su historia, que es fascinante, a una novela que se llama Mientras tú no estabas, y que narra toda esa historia, por supuesto ficcionada, y que te la lees de un tironazo, y que descubre una cosa que fue real y un personaje de una mujer que se retiró, una especie de Greta Garbo, eso es, la Greta Garbo española, que se retiró después de haber triunfado y de la cual, y que fue, una
un éxito brutal y su historia está en esa novela. Con lo cual eso ya, del haberla descubierto y habernos transmitido, ya es una invitación a que se lea esto. Pero luego me viene y me dice, Carmen, creo que ya tengo la próxima. Y yo diciendo, seguro, a ver qué dice. Dice, La Calas. Y digo, ostras, La Calas es mítica. Y además La Calas tiene un gran parecido con las mujeres que ella busca, que siempre mujeres fuertes, mujeres potentes. Y dije, te pega todo. Pero claro, La Calas es un personaje del que se ha escrito, se han hecho películas, y tenía un reto que ha salido, en mi opinión, con sobresaliente, porque ha publicado un libro que se llama El diario secreto de María Calas, donde hace una dicotomía, bueno, quiero que ella nos lo cuente, entre María y La Calas. A ver, cuéntanos un poco. Sí, porque efectivamente el personaje de María Calas era justo lo contrario al personaje de Conchita Montenegro. Conchita Montenegro fue una actriz impresionante, pero que ella misma quiso sepultar su fama y eligió la sombra de lo oculto y de lo íntimo, ¿no? Para desarrollar a partir de los 30 años el resto de su vida. Por lo tanto, había poquísimo, por no decir casi nada, de documentación y nada, no casi, sino nada publicado sobre ella. María Calas es justo lo contrario. Se ha escrito todo. Y de 1000 maneras. Se han hecho documentales, se han hecho películas, se han hecho biografías, todo. Pero todo era sobre La Calas. Y yo oyendo una entrevista que le hicieron a María Calas, recuerdo una frase, una contestación que me dejó impactada, porque le dijeron, ¿cuál es el verdadero triunfo? A ver, en un momento en que María Calas era una diosa, era la soprano más importante de todos los tiempos. Y su respuesta fue, yo el verdadero triunfo no lo conozco porque es ser ama de casa. Y a mí aquello me pareció una contradicción, si me apuras, ¿no? Pero era solo una aparente contradicción. En cualquier caso, me hizo enseguida ver a María, no a La Calas. Porque la artista había ocultado, había tapado a la mujer que había, no detrás, sino dentro. María había siempre aplazado a la mujer. María Calas había priorizado a La Calas, pero no solo lo había hecho María, lo habían hecho todas las personas que la habían rodeado, empezando por su propia madre. Ya si quieres hablamos un poco más adelante de eso, pero vamos, una madre que la rechaza nada más nacer, no quiere ni cogerla en brazos y que sabe que la va a odiar el resto de su vida. Pero una madre que quiere a su hija en tanto en cuanto su hija sea una soprano famosa, en tanto en cuanto su hija sea una forma de entrar dinero y fama en su familia. Su marido va a ser lo mismo. Su marido tiene 30 años más que María Calas, 29 años más, y es un esmerado y desvelado manager, pero como marido pues deja mucho que desear, porque lo que ve en María Calas es también un negocio. Claro. Y luego el amor de su vida, que es donde yo me centro también, en ese romance caníbal con Aristóteles Onassis, está Aristóteles Onassis, su verdadero amor, el amor de su vida, que lo que ve en María Calas es un trofeo. Entonces nadie mira a María, la mujer, ni siquiera a ella. Y ella se empieza a mirar en ese viaje que yo recreo en la novela. Y por eso, aunque hubiera muchísimo escrito, yo lo que veía es que no había nada sobre la mujer. Y es lo que yo quise hacer, ¿no? Ese era mi reto. Claro, ¿no? Pues es un reto que hay. La verdad es que la novela te da una visión diferente del personaje y cuenta una historia muy personal y muy humana también, y también muy, muy interesante porque tú has situado la novela en el crucero, en ese barco de Onassis que era muy conocido y era también uno de sus trofeos también, ¿no? Sí. Lo que él exhibía de su poderío y tal. Y claro, mezclas esa travesía en la que hay personajes reales y un poco todo ese principio de ese amor que yo creo, o de esa relación que yo creo que
no es tan conocida, ¿no? Claro. Sí, sobre todo lo que no se sabe es cómo empezó ese romance entre María Callas y Aristóteles Onassis. Son los dos griegos más famosos del mundo en ese momento. Estamos hablando del verano de 1959. Estamos hablando de un momento para María definitivo y también definitorio. Es un momento en el que María embarca en ese yate que, como tú has dicho, es verdad, era un trofeo, se llamaba el barco de los famosos, porque Aristóteles Onassis subía en aquel gran yate, pues desde Winston Churchill, que sale en la novela porque está en ese mismo crucero y que era un habitual de sus cruceros, hasta Frank Sinatra, pasando por John Wayne, Greta Garbo, Marlene Dietrich. En fin, era un barco, Rainiero y Grace Kelly, que se casaron por intercesión de de Aristóteles Onassis. Quiero decir, aquel barco era como el que no se había subido a ese barco era porque no era nadie. Y sin embargo, María Callas no quería subirse a ese barco. Ella estaba en otras cosas. Y de pronto decide que sí acepta la invitación de Aristóteles Onassis a un crucero. Llevaba 2 años, Aristóteles Onassis insistiéndole detrás. Y ella, no. Y, acepta esa invitación con la secreta intención de arreglar su vida, pero arreglar su vida personal. ¿Cómo arreglar su vida personal? Arreglando su matrimonio, que participaba ya del fracaso. Llevaban 10 años casados, ella quería tener niños, el marido decía que no había tiempo para los niños porque entonces la Callas dejaba de facturar. Qué dramático. Claro, y ella no tenía esa vida personal que ella quería. Fíjate, yo leyendo, porque claro, evidentemente me documenté mucho, no solo de lo que se escribía sobre ella, sino también de lo que ella contaba y de lo que ella narraba. No solo lo que ella decía, que su triunfo no lo habría alcanzado jamás porque era ser ama de casa, sino que los expertos decían que María Callas moría cada noche en el escenario, por esa pasión que le ponían los personajes. Yo, investigando en María, no la Callas, lo que he descubierto es que María, en aquella época, moría cada mañana cuando despertaba en una casa que no era un hogar, junto a un marido que era un manager, un sitio donde no había niños, donde no había una calidad ni una calidad ni una calidez de una familia que nunca tuvo, porque, insisto, su madre la rechazó desde el principio. Así embarca María en 1959, en julio de 1959, en ese gran barco, con la idea de aquí, lejos de los focos mediáticos, de los fotógrafos, y voy a conseguir que mi marido y yo volvamos a reinventar nuestro matrimonio y seamos de verdad un matrimonio. Y salió con un romance con Aristóteles Onassis, un romance que al final la va a destruir la carrera y la vida. No, es fascinante porque no te imaginas que una mujer en el tope de su triunfo, lo que más anhele, bueno, no te lo imaginas, quiero decir, choca que sea precisamente tener una vida como la de muchas mujeres y tener unos hijos, pero sí está claro lo de los hijos en el sentido de bueno, pues es un anhelo de muchas mujeres y más que ella ha sido rechazada y que a lo mejor, pero claro, es que encima tiene la mala suerte de que su marido no es el hombre ideal para eso, pero es que Onassis todavía menos. Claro, sí, para Onassis, cuando María Callas sube a ese barco, simplemente pretende añadir un trofeo más a la vitrina del barco de los famosos. El barco Cristina, que es un personaje más de la novela, realmente era entonces y casi a día de hoy, que se sigue alquilando por la friolera de casi 100.000 euros al día, para hacer pequeños cruceros o bodas incluso. Pero digo casi hoy, sigue siendo uno de los barcos de ocio más grandes del mundo. Desde luego en 1959 era el más grande y el más lujoso. Era en sí mismo un personaje, porque Aristóteles Onassis lo que hizo fue que compró un barco de guerra. Él lo que compró fue una regata canadiense prácticamente ya de chatarra. Y la compró por $30.000 de la época, pero luego se gastó $40 millones en tunearla. Qué barbaridad. Y entonces,
puso al barco pues todos los avances tecnológicos que a día de hoy a lo mejor nos suenan más normales, pero que, insisto mucho, tenemos que situarnos en Claro, los en la años época. 50, como una piscina con unos mosaicos traídos de Grecia que eran, bueno, como una cosa de los dioses y tal, pero que tú le dabas a un botón y aquellos mosaicos y aquel suelo se elevaba, las aguas iban como unas cataratas por los laterales y se convertía en una pista de baile. Pista de baile donde bailó Marilyn Monroe más de una noche y con más de una copa de champán. Eh, Todas las estancias estaban climatizadas, insisto, años Sí, un 50. lujo tremendo. Y luego, pues que tenía 100 metros de eslora, 38 camarotes de hiperlujo. El camarote en el que se aloja María Callas y su marido durante esta travesía se llamaba Ítaca, porque tenía nombres diversos, que era habitualmente el que usaba Greta Garbo. Pero en este viaje Greta Garbo no se sumó y fue María. Entonces, claro, imagínate, suben a ese barco 2 matrimonios. Porque Aristóteles Onassis Onassis con iba su con su mujer mujer, sí. y María con su marido. Y luego Winston Churchill con su mujer y media docena más de ilustres matrimonios. Pero ellos dos suben. Onassis quiere convertirla en un trofeo. María lo que quiere es reenamorar a su marido o enamorarles por primera vez. Y al final salen ellos dos completamente enamorados, con una pasión desatada, caníbal, con una pasión tormentosa, pero por otra parte, fíjate, con una pasión que María no conocía en la vida personal. En la vida real creía que eso no existía. Ella interpretaba en las tablas a Medea, a Tosca, a Norma, mujeres potentísimas. Y ella era una mujer potentísima. Su pasión, su fuerza la llevaba en el ADN. Pero, sin embargo, su vida consistía en ir de casa al teatro, del teatro a casa, de casa a la ópera, de ópera a casa. Cuando era pequeña, su vida consistía que su madre le gritaba: toca el piano, canta, practica, toca el piano, canta, practica. No pudo tener amigas, no salió a correr, no salió a jugar, no salió a... Entonces, es una mujer apasionada, encerrada en una actriz que en la escena es una apasionada cantante, pero en la vida personal no puede serlo. Por eso no solo es cantante, no solo es soprano, también es actriz. Por eso María Callas se convierte en la soprano más famosa del mundo, y esto yo lo he hablado con expertos porque obviamente yo no pretendía en la novela. Sí, dar un curso de inglés sobre el tema, claro. Claro, Es una novela. es una novela, pero sí quería saber, cuando decían, Sí. era la soprano, la mejor soprano, y bueno, hay distintas opiniones, pero parece que hay bastante unanimidad en el sentido de decir, el gran hallazgo, el gran triunfo como soprano, como artista de la Callas, más allá de la técnica de la voz o de la calidad de la voz o de la potencia incluso de la voz, es su capacidad de escenificar, es decir, su capacidad de actuar. Hasta que llega la Callas, las sopranos son hieráticas, cantan secas, quietas en su sitio. Y sin embargo ella interpreta esa pasión, se cambia, se transforma, es otra mujer. Y por eso fue tan famosa. No solamente se transforma a nivel de gesto, sino fíjate que María Callas hace algo que ahora nos puede parecer normal en algunas grandes actrices, como es engordar mucho o adelgazar mucho Sí, para para el interpretar un papel. personaje. Sí. María Callas pesaba 130 kilos y se quedó en 52 para dar credibilidad a sus personajes. No fue una O sea, una coquetería de fuerza de mujer. voluntad tremenda, ¿no? Bueno, a ver, una fuerza de voluntad tremenda sin lugar a duda, aunque también hay una leyenda más o menos plausible, y es que ingirió voluntariamente un parásito que, Ah, bueno, es decir, María Callas era bastante arriesgada.
Ya. Para su época, sin duda. Incluso a veces esa manera de ser tan echada para adelante la llevó a cosas quizá un poco irresponsables a nivel de salud, ¿no? Ya. Y esta yo creo que fue una de ellas, ¿no? O sea, María Callas arriesgó mucho su salud por intentar ser la mejor en el escenario y luego también arriesgó su salud por amor, con Aristóteles Onassis y un embarazo y lo que ocurrió, que tampoco quiero desvelar así No. todo, pero lo arriesgó también por amor. No, la verdad es que el personaje es todo un hallazgo. Yo personalmente, que he leído la novela y que conozco de María Callas, pues lo que, bueno, conocemos un poco todos, hemos leído alguna biografía al uso, o ahora ha habido obras de teatro, películas, es un personaje, o sea, de entrada. Pero a mí me encantó la manera que tú acercas al lector a María Callas, porque te da una visión totalmente humana del personaje. Y también debo decirte que yo sentí muchísimo que se acabara. Porque, ¿qué ocurre? Acotas la historia, que es fascinante, porque evidentemente los principios de las relaciones siempre son fascinantes. Y todo eso que tú cuentas, lo cuentas súper bien, porque hay que decir que Carmen escribe muy bien, y te ves en el barco, tú también, de artista invitada, la lectora, pues asistiendo a esas fiestas, asistiendo a esas excursiones que Aristóteles Onassis proponía a sus invitados, asistiendo a ese cuaderno, a ese diario secreto que lleva María y que nos va a ir desvelando su interioridad, viendo a ese marido que evidentemente te cae mal, porque claro, es obvio que te caiga mal un marido así, porque efectivamente no aporta como marido, sino que tú le pintas... Es un manager maravilloso, Es pero... un manager, bueno, por lo menos muy interesado en su artista, pero no es lo mismo que un marido. Y bueno, y sobre todo cuando ya estalla la pasión entre ellos. Pero yo debo decirte que cuando bajan del barco y la novela se acaba, digo, pues por Dios, ¿por qué? O sea, vamos a ver, no entiendo el por qué. Pero que es verdad que nos hubiera gustado saber incluso más de ella, ¿no? De qué pasó luego, que es verdad que luego la historia la conocemos por los datos, ¿no? Él luego se casó con Jackie Kennedy, pero dices, ¿y esta mujer? Efectivamente, este torrente de pasión, ¿por qué, no? ¿Por qué la vida es así? La tragedia griega, quizá. Exacto, sí, sí, tú lo dices, la mayor tragedia griega que ella tuvo que interpretar fue su propia vida. Y yo creo que eso es precisamente lo que, bueno, pues gran parte del público no sabe, ¿no? Porque, claro, tenemos la imagen de María Callas en ese escenario y además luego la tenemos ahí cuando pues acudía a un acto, por lo que hemos visto de documentales, de Sí. una mujer con mucho carácter. Y entonces parece que ese carácter, esa fuerza, esa pasión, ese liderazgo, si quieres, que emana, lo podía desarrollar en su vida cotidiana, ¿no? Y lo que no todo el mundo sabe, o yo incluso me atrevería a decir que poca gente sabe, es que era al revés. Es que era una mujer que estaba engrilletada, estaba metida en una jaula de oro, como se suele decir, oro, brillantes, platino, pero era una jaula que ella misma también había ayudado a construir, pero que había ayudado a construir por acostumbrarse a doblegarse ante la voluntad de los demás. Y ahí tiene la culpa la madre, ¿no? Y tiene la culpa la relación con la madre. Y yo cuando efectivamente en Radio Nacional he estado tantos años haciendo retratos sobre mujeres, ahora en Sí, el podcast, sí. como tú dices, de Diosas y Rebeldes, antes en programas, siempre veo que la infancia es clave para lo que ocurra después. Lo que ha ocurrido en la infancia forma mucho a la persona, ¿no? Para bien o para mal. O para mal que luego puede ser bueno. Quiero decir, a María Callas la traumatizó su infancia. Su infancia la va a doler para siempre. Lo que pasa es que María Callas no se queda con ese dolor y se amilana, sino que hace algo con ese dolor. Y lo que hace es construir a la Callas. Ella, ese daño que tiene, lo saca en el escenario y es grande en el escenario gracias a que ella es una mujer doliente.
El problema es que eso no lo saca en la vida privada, porque tiene miedo a estar sola en la vida privada. ¿Por qué? Porque la madre le ha dicho desde muy pequeña, tú no vales para nada, tú solo vales para cantar. Y yo solamente te voy a querer, nadie te va a querer. Este es el gran mensaje con el que la martillea. Por eso se titula el libro El cuaderno secreto de María Callas, y por eso para mí era tan importante que María escribiera ese especie de diario de a bordo que va haciendo en el barco, porque está el relato y el contrarrelato. Entonces está el relato de ese viaje donde surge el amor, la pasión, donde además, como tú dices, pues van por unos lugares maravillosos con unas excursiones en el litoral italiano, el griego, el turco. Y por otra parte está el contrarrelato, que es cuando María se queda a solas en el camerino y escribe. Y ahí escribe sobre su infancia, sobre sus traumas, sobre sus miedos, sobre sus dudas. Ahí se desnuda. Y ese relato y ese contrarrelato yo creo que es lo que a mí me permitió poder darle 3 dimensiones, ¿no?, a la mujer para poder entenderla. Y de estas 2 mujeres quería preguntarte, Carmen, que tú te has metido en su piel, porque de alguna manera tú también eres muy pasional y te entregas mucho en lo que escribes, y te has metido dentro de 2 vidas de 2 mujeres muy diferentes. Me refiero a Callas, de la que hemos hablado tanto, y también de Conchita Montenegro. ¿Cuál de las 2 te ha atrapado más? ¿Cuál te ha interesado más? Qué pregunta más buena y más difícil de responder así. A ver, yo por la Callas siempre tuve una predisposición, no ya pensando en escribir sobre ella, sino que es un personaje que a mí siempre me llamó la atención desde, pues no sé, 12, 13, 14 años. Yo con esa edad me acerqué al mundo de la ópera, no de una manera musical, sino porque, bueno, me gustaba la estética, me gustaba. Y luego además tuve, pues un noviete de estos de adolescencia que era un fan de María Callas. Entonces, desde entonces yo siempre he tenido ahí un interés por la Callas. Conchita Montenegro para mí era una desconocida, como lo fue para los demás. Hasta que ahora se ha recuperado esa figura, y que lo fue porque ella quiso sepultar precisamente esa fama. Entonces, con Conchita Montenegro tengo una liazón brutal, porque es la primera mujer que yo llevo a una novela, y Claro. eso no lo va a borrar nunca nadie, no lo va a poder superar ningún personaje ficticio o real, porque Conchita Montenegro es mía, si quieres decirlo de alguna manera, para mí. Ya. Es mi nacimiento al mundo de la novela. Y luego viene todo lo demás. Pero sin embargo, la Callas me había enamorado antes de empezar a escribir, cuando yo era muy adolescente. Entonces me costaría mucho, es como si me das a elegir entre mi brazo izquierdo y mi brazo Ya te derecho. entiendo. Bueno, en cualquier caso, yo creo que las 2 son 2 mujeres Son parecidas. claro, que tienen cosas en común. Tienen cosas en común. Son mujeres rompedoras, son mujeres que van a contracorriente, son mujeres que sufrieron. Y luego además son también mujeres que, fíjate, tienen algo muy común, aunque lo hacen de manera diferente. Y es que Conchita Montenegro fue a los 30 años, era la actriz española más famosa, con mucho, por haber triunfado en Hollywood, haber enamorado a Charles Chaplin, a Leslie Howard. Es decir, por poner una comparación, Penélope Cruz, pues mucho más famosa que Penélope Cruz, y sin embargo decide dejar todo ese triunfo por una vida privada. Y María Callas es la soprano más famosa de la época y prefiere no ser tan famosa o no ser nada famosa y ser una mujer amada de su casa. Y ser una ama de casa. Las 2 anteponen lo privado al estrellato, habiéndolo logrado, porque es muy fácil decirlo, ¿no? Uy, sí, yo preferiría esto a ser... Sí, pero cuando lo has conseguido, cuando el mundo está a tus pies, renunciar a eso por una vida privada, por una vida íntima, por ser ama de casa, por estar enamorada, por formar una familia,
no es tan fácil. No, claro que no. Bueno, Carmen, pues yo te agradezco muchísimo todo este relato de estas mujeres con las que seguiríamos hablando horas y desde luego estoy ansiosa y expectante por saber quién va a ser la siguiente. Que no me lo digas ahora, dígamelo después de la publicidad. Pero estoy convencida porque tú siempre sorprendes y yo te auguro y te deseo una gran carrera como novelista, por lo menos tan buena o más que la tuya televisiva. Muchísimas gracias, Carmen, y sobre todo que en el mundo con mujeres como tú siempre se pueden hacer cosas muy Y grandes. como tú, a por ello. A por Muchas ello. gracias, Carmen. A ti Un beso siempre. grande. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.